de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nos encarrilamos en el tiempo ordinario, marcado por la presencia del Evangelio según San Lucas en los días del domingo. Sin embargo, la puerta nos la abre hoy el Evangelio según San Juan, cuya intención es ponernos ya delante de una especie de prólogo, de preludio, del significado de toda nuestra meditación a la luz del Evangelio durante este año. Y es que para Juan, esta escena cargada de signos es el momento ideal para que Jesús haga su signo. El término signo, precisamente utilizado con todo cuidado por San Juan, quiere suplir la palabra milagro, y con toda razón. El milagro admira, el milagro es razón de admiración, de seguimiento, de entusiasmo, de aplauso, pero el problema es quedarse en el milagro. Y por eso es que también muchos cristianos hemos caído en el gravísimo error de considerar los milagros de Jesús como lo más importante, y no lo son. Juan, que sabe que eso genera un entusiasmo en cierto modo limitado a la intención del milagro, lo llama señal, semeion en griego. Es decir, esta es una señal de algo que tienen que aprender, de algo que tienen que entender, de un significado mayor todavía, ¿no? Y entonces, este momento es el momento ideal para la señal con la cual Jesús inaugura el reino de Dios en medio de la humanidad. Una boda en Caná de Galilea. ¿Cuántas veces hemos escuchado este trozo del Evangelio en las bodas? Sí, se hace propicio para iluminar el camino de los que se están casando. Sin embargo, va mucho más allá, lo toma en cuenta y lo enriquece, pero va mucho más allá porque se abre a una dimensión mucho más amplia que solo la visión del matrimonio. Y por esto mismo es que tiene toda una, podemos decir, toda una secuencia de situaciones que van dando a entender cómo viene aprovechado este momento por Jesús. Una boda, de las pocas celebraciones que podían permitirse los judíos, y por eso duraban varios días. Una fiesta de bodas era una fiesta de varios días, y había que mantenerla animada. De ello también dependía muchísimo el prestigio de los que se estaban casando, y al mismo tiempo también era la forma tal vez de desahogar toda una realidad de dolor, de tristeza, de humillación que vivía la gente pobre de Israel. Estamos en un ambiente de pobreza, un ambiente muy pobre. Y entonces la boda se convierte en un desahogo, y por eso tenía que mantenerse alegre. Era una forma de manifestar una alegría comunitaria, desde la alegría de los esposos. Y a mitad de la boda se acaba el vino, la razón de la alegría. El vino sostenía la alegría. Y entonces María, invitada a la boda, se preocupa. Se acerca a Jesús y le da la noticia: se les acabó el vino. Y Jesús
le hace una pregunta a María. Muchas veces viene vista como negativa. ¿Qué nos importa? ¿Qué podemos hacer? No, sino más bien viene siendo como una prueba de confianza y de fe. ¿Qué crees tú que podemos hacer nosotros? Eso es, porque mi hora no ha llegado todavía. ¿Qué crees tú que podemos hacer nosotros? Era como una invitación a María a ponerse otra vez delante de la confianza en aquel que ahora, como hijo, se manifiesta como Mesías. Y por eso se atreve a llamar a los sirvientes para decirles: hagan lo que Él les diga. Claro que tú puedes hacer algo, hagan lo que Él les diga. Y entonces viene todo el proceso, ¿no? Llenen las tinajas de las purificaciones de agua, tinajas como de 100 litros, se ocupa Juan en decir, las llenan de agua e inmediatamente el agua se convierte en vino, y Jesús lo da a probar al encargado de la fiesta. Y entonces este se admira, llama al novio y le dice: te rayaste vos, porque en las fiestas todos ponen al principio el vino mejor, porque saben cuánto van a aguantar, y cuando ya han bebido bastante se pone el vino chueco, al final ya ni cuenta se dan. Pero tú has guardado el vino mejor para hoy, para ahorita, el vino mejor. Y entonces viene todo un significado precioso. Todas estas señales aquí abren a la señal de Jesús, porque Juan se ocupa de decirlo: esta fue la primera de sus señales, y así mostró su gloria a sus discípulos, y ellos creyeron en Él. Ahí abre de verdad el reino de los cielos, y ahí se manifiesta como quien es. Y para Juan, que está ahí presente, y sus compañeros, viene el momento de la credibilidad para Jesús. Pero esa credibilidad parte de un signo positivo, de un signo agradable, No es una imposición doctrinal, no es una imposición dogmática, ni mucho menos es una sentencia surgida de la palabra de Dios en la Biblia, Es una actitud generosa, una actitud amorosa, una actitud que precisamente sabe preservar la alegría en medio de una celebración. Ahí entendemos el reino de los cielos, tan mal comprendido desde el punto de vista religioso. Porque nos han impuesto la religión muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces presentamos la religión bajo amenazas de castigo? Aquí he criticado, por ejemplo, aquellos volúmenes para hacer un pinche examen de conciencia, ¿no? Volúmenes de este grueso, en donde viste, volviste, hiciste, no hiciste, deshiciste, ¿no? Y entonces se vuelve una paranoia religiosa. ¿De verdad estaré viviendo correctamente? ¿No será que Dios me va a castigar? Con razón Dios no me responde. Con razón Dios no me escucha. Si yo me estoy portando mal, miren todo el listado de cosas que están aquí y todas se aplican a mi vida. Y entonces te conviertes en un paranoico cristiano, gracias a los exámenes de conciencia. Ya la conciencia nos habla de bien y mal. Y la razón de saber el bien y el mal la tenemos muy clara. La confesión parte de esa intención, no de una enciclopedia para hacer examen de conciencia. Pero es que ahí está la religión que se nos presenta. Una religión severa, basada en dogmatismos, en doctrinas, en imposiciones religiosas, que precisamente por eso tantas veces se volvió tan fundamentalista que se impuso por la fuerza, por la muerte inclusive. La historia de la iglesia tiene sus momentos en ese sentido, cuando todo nace de una actitud generosa, e incluso para garantizar la alegría en una comunidad. Y es que a eso viene el reino de los cielos, a garantizarnos la alegría. Israel nos representa a nosotros a veces en el agobio de la vida. Es un pueblo que se permite este momento alegre, y quisiera que se prolongara para siempre, como nosotros también quisiéramos que los momentos de felicidad se prolongaran para siempre. Y el reino de los cielos es decir, sí, claro que sí, para siempre. Y este pueblo humillado, esclavizado, explotado, maltratado desde lo extranjero y desde lo nacional, podríamos decir, porque tenía el imperio romano encima, pero también tenía sus autoridades civiles y religiosas que eran una porquería, y entonces los subyugaban de varias partes. Este pueblo se permitió un respiro en esas fiestas, y ojalá durara esta alegría bastante tiempo. Por eso eran largas,
Y la alegría había que mantenerla. Y sobre todo, veamos en la perspectiva de los que se están casando, su prestigio social también estaba ligado a eso. Y Jesús sabe lo que hace. Por eso, delante de María dirá, eso, ¿no? ¿Tú crees que podemos hacer algo, mamá? Claro, hagan lo que Él les diga, punto, ¿eh? Y ese hagan lo que Él les diga, ahora ahí se convierte para nosotros en una visión no de imposición de normativas y de reglas, sino en una apertura para entender que lo que Él nos diga hacer es lo que garantiza nuestra felicidad. Por eso Él es palabra que comunica al Padre, es verbo, es la lógica, la inteligencia divina que se dona al hombre. Y por eso la anuncia como buena noticia. ¿Por qué se llama entonces evangelio? Sino por eso, evangelium, buena noticia, la buena noticia. Y esa buena noticia es escucharla para vivirla. La referencia la tenemos en el mismo Cristo. Y entonces esa alegría que quisiéramos que se prolongara definitivamente, porque es una alegría bonita, que nos hace respirar, que nos hace desahogarnos, que nos hace descansar un poco de los agobios, ahora encuentra una respuesta en el anuncio de Jesús. Pero hay algo más importante detrás de todo esto, la figura de la boda, la alianza. Miren cómo ya en la primera lectura, desde el profeta Isaías, hay toda una opción de Dios, de enamoramiento por su pueblo. Y entonces ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada. Te voy a hacer mi esposa. Le está diciendo Dios a su pueblo Israel. A pesar de que es un pueblo que ahorita está pagando las consecuencias del rechazo y de la traición a Dios en el exilio. Y sin embargo, Dios la elige siempre como esposa. ¿Cuántas veces en los distintos profetas del Antiguo Testamento existe la figura conyugal para evidenciar la relación que Dios tiene con su pueblo? Una relación de esposo y esposa ligada al amor, no solo a un compromiso social, ligada al amor. Y entonces, desde ese desposorio que hace Dios con su pueblo, aparecen las bodas de Caná como un signo propicio para recordarle al pueblo que Dios se ha casado con su pueblo. Luego Jesús asumirá esa figura para sí mismo, que San Pablo, hablando del matrimonio, dirá: yo refiero este misterio a Cristo y a su iglesia. Y por eso los matrimonios cristianos se convierten en un signo también, se convierten en un signo. Y ahí porque se llaman sacramento. Sacramento tiene como base la palabra signo, signos sensibles que nos llevan a creer en un efecto que Dios hace en nuestra vida, llamada gracia, para sostenerla, para animarla, para darle sentido, para orientarla, para conducirla a su perfección. Y entonces el matrimonio no solo es un sacramento, también se convierte en un estado sacramental. ¿Qué quiere decir eso? En un signo permanente, en un signo permanente. No es solo la alegría del momento en que nos casamos, es la alegría de amarnos siempre, y lo presentamos ante el mundo así. Nos ha faltado mucho sobre esto, no solo en el ámbito matrimonial, sino en el ámbito cristiano. Vuelvo a repetir, como dije hace unas semanas, presentamos una religión seria, respetable, y desde la seriedad y del respeto somos de los que regañamos, nos indignamos y cosas por el estilo, a la luz de la religión, cuando en realidad tenemos que ser signos de la alegría de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros, a la luz de lo que hoy escuchamos, hemos entendido la razón del por qué somos ya parte del reino de los cielos, de tal manera que lo testimoniamos, y es ahí lo que nos hace signos. También nosotros somos signos creíbles del reino de los cielos, no por la religión severa, no por el cumplimiento religioso, sino por el estilo de nuestra vida. Es que lo manifestamos desde una actitud positiva, desde una actitud permanentemente abierta a la esperanza, permanente abierta a una esperanza que conduce a la alegría. Que la esperanza los tenga alegres, dice San Pablo. Y entonces sí, nuestra identidad religiosa se convierte para los demás en un signo de esperanza también, porque lo presentamos en la alegría de nuestra vida. Ay, pero es que pasan momentos difíciles. También pasaba aquí, también pasaba acá. Pero Dios nos permite el respiro de la alegría para que creamos precisamente en que Él
se encarga de que esto sea parte de nuestra esperanza, tal vez la fundamental, Y entonces cuidado, porque cambiaría esto también nuestra percepción y nuestra idea de Dios, ¿no? El Dios de la religión muchas veces viene presentado bajo los signos de un Dios severo que castiga, que premia, que hace, que deshace. O también, precisamente por el magnificar el milagro, muchas veces viene el Dios del oportunismo humano, ¿no? O sea, el Dios en el que nosotros aprovechamos pero ahí se queda todo, ¿no? Entonces, o un Dios al que le tenemos miedo, o un Dios del que queremos aprovecharnos en el momento en que nos ronque la gana, Y eso no presenta para nada un sentido de la intención de nuestra identidad cristiana. Jesús presenta al Padre bueno, cuidadoso, detallista, Padre de verdad, providente. Su Padre sabe que necesitan de estas cosas. Danos hoy el pan de cada día. Y cuida de que estos esposos no se echen a perder socialmente, y cuida que su prestigio se mantenga, manteniendo la alegría en la fiesta, convirtiéndolos entonces en un signo positivo del reino de los cielos. Uno de los antiguos padres de la iglesia, Gregorio Nacianceno, habla de la piedra aquí. Miren que dice tinajas de piedra destinadas para poner el agua de las purificaciones. Y entonces hace un paralelo en las piedras en donde fueron grabadas los mandamientos de acuerdo al Éxodo. Y dice, ya la piedra ya no tiene sentido para nada. La piedra es impermeable. La piedra es incapaz de dar alegría. La piedra se ha convertido en esclavitud, como dice San Pablo. La piedra entonces contiene un agua que ya no purifica. Y Jesús hace de esa agua el vino purificador, el vino de la alegría, el vino de la devolución de la vida. Y es que está haciendo un preludio de la misma sangre de Cristo vertida en la cruz, que día a día en la celebración eucarística, por el signo del vino, pues la tenemos siempre a nuestra disposición. El vino que purifica, entonces, es la misma sangre de nuestro Señor, que se entrega por amor para que este reino de los cielos quede anclado sólidamente en la historia y en la humanidad. Bueno, el precio, y eso lo insisten muchos de nuestros pensadores cristianos, el precio ha sido alto, pero no de una imposición ni tampoco de un reclamo, sino también de un aprovechamiento, pero no negativo como el aprovechado religioso que busca a Dios solo para los milagros, sino positivo, un aprovechamiento que permita precisamente entender que nos quieren, nos aman, y eso me tiene que alegrar, y eso lo tengo que testimoniar. Yo soy sacramento también en medio del mundo desde mi vida, de la fe que tengo. Soy un signo creíble, y podríamos sonreír un poquito más, gentes, porque aquí vienen meros empurraditos en las misas, demasiado serios muchos de ustedes, Entonces, aquí al salir de acá nos vean contentos, que nos vean esperanzados, porque a veces ese Dios que tenemos que testimoniar, pues mejor muchos que no creen en Él o que no les importa, prefieren alejarlo todavía más delante de una visión a veces como la que damos de Él, Y nosotros somos signos y portadores de ese amor y de esa alegría de Dios en medio del mundo. Podríamos decir, somos el vino nuevo en medio de la sociedad, los que mantenemos un signo esperanzador y alegre delante incluso de las dificultades, porque la plenitud de la alegría viene. Es como de preguntarle a Dios, ¿esto va a durar siempre? No, hijo, esto va a terminar, y esto se va a convertir en alegría, en vida plena. Y esa es la esperanza que todos los cristianos tenemos. Por eso se nos anuncia el reino de los cielos. Vamos a confirmar nuestra fe.